En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Necesariamente para que tú digas que es un síndrome de ovario poliquístico tiene que haber quistes en los ovarios. Un síndrome quiere decir que hay un conjunto de signos y síntomas. Entonces no solamente es una cosa. ¿Te predispone a tener diabetes? Por supuesto. El ovario poliquístico tiene la característica de, si nosotros no lo atacamos a tiempo, puede evolucionar para convertirse en algo como una prediabetes, diabetes y síndrome metabólico. Pero la verdad es que la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares producidas por eso. No les importa no arreglar, pero sí les importa verse bien. La menstruación tiene una connotación negativa cuando es un biomarcador. Pero ¿qué pasa, Julie, si llega una paciente que no tiene estas características? La mayoría de las mujeres que tienen este problema tienen también un síndrome de intestino irritable. El ayuno no es bueno para las hormonas. Y yo no soy entrenadora, pero para las hormonas siempre el trabajo de pesas. ¿Se puede curar o es una condición permanente que tengo que tener toda mi vida? Podemos detener la expresión del síndrome, pero El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para muchas mujeres en este país y es el síndrome de ovario poliquístico. Una de las cosas que te hace pensar en síndrome de ovario poliquístico al principio es que dejas de reglar. Para esto invité a una experta. Ella es la doctora Julie Salomon. Ella es muy conocida en redes sociales, es en medios digitales, medios de televisión, da entrevistas sobre todo lo que tiene que ver de ginecología. Ella hizo la especialidad de ginecobstetricia, estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, igual que un servidor, y pues nos va a decir todas las cosas que tenemos que considerar para diagnosticarlo, para tratarlo, algunos signos clave, algunos focos rojos que tenemos que tomar en cuenta. Es un episodio con mucha información y de una manera muy fácil para que todas lo puedan entender. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acuérdate que en Spotify ya puedes comentar y darnos 5 estrellas para ver qué te pareció el episodio. Recuerda que en Instagram, TikTok, YouTube puedes ver los elementos visuales de este episodio y conocer al invitado. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a la mayoría de las mujeres en México les interesa. Y es que muchas veces son diagnosticadas con esto, con SOP o síndrome de ovario poliquístico. Para esto, invité a una persona que es muy importante en ginecología, en redes sociales y en medios de comunicación y que tiene una amplia trayectoria. ¿Cómo estás, Julie? Ay, feliz de estar aquí. Gracias. Qué bueno que pudiste venir después de esta introducción que me cansó un poquito. Pero así es Medicina Viral. Y la verdad es que ya nos conocíamos, ¿no? ¿Te acuerdas que nos conocimos como en un evento, ¿no? De farmacéutica, creo, ¿no? Sí, sí me gustó. También conocí a tu hija, sí. De hecho. Estuvo interesante, ¿no? Del hierro hablamos creo que fue del hierro. Exacto. Una cosa así. Pero hoy vamos a hablar de SOP. Y antes que nada quería preguntarte, ¿cuántas pacientes con SOP en el año ves en tu consulta? Híjole, muchísimas. Yo creo que de 10 vamos a tener 2 o 3 pacientes que lleguen con este síndrome. Como 20, 30%. Como entre el 20 y 25%, yo creo, de la población de México está con este padecimiento. Órale, son muchísimas. Es un buen. Oye, Julie, antes que empezar de todo ya como a la parte más técnica y todo eso, vamos a ver la parte de la definición. ¿Qué significa síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es esto? ¿Es que mis ovarios tienen muchos quistes? Ok. Un síndrome quiere decir que hay un conjunto de signos y síntomas. Entonces, no solamente es una cosa. Es una enfermedad que involucra alteraciones metabólicas, una disfunción en el ovario y una superproducción de hormonas masculinas que se llaman andrógenos. Ok. Como la testosterona sería como... Así es. Nosotras las mujeres, curiosamente, primero tenemos una conversión de nuestras hormonas a ser masculinas, que se llama DHEA y la testosterona, y el ovario se encarga de transformarlas en estrógeno. Entonces, cuando esto no se puede por falta de energía, por alguno de los sistemas o porque el ovario no funciona, pues tenemos muchos andrógenos y poco estrógeno. Ok, entonces esos niveles de andrógenos son totalmente anormales, me imagino. Totalmente anormales. O sea, cuando nosotros tenemos una expresión de mucha testosterona, se manifiesta en nuestro cuerpo. Nos da calvicie, nos da tener pelo en donde no debemos de tener, como en barba,
alrededor del complejo de la areola, entre el ombligo y el pubis, porque las mujeres tenemos como este triangulito y generalmente se va masculinizando la formación del vello o vello muy oscuro dentro de las piernas. Todos esos son síntomas de que tenemos mucho andrógeno. Acné en la piel como grasosa, inclusive la disposición de grasa como más abdominal, o sea, nos vamos pareciendo más pues a la figura masculina. Yo tengo una duda. Ya es que en la parte donde dicen síndrome de ovario poliquístico, necesariamente para que tú digas que es un síndrome de ovario poliquístico tiene que haber quistes en los ovarios. A ver, no necesariamente. Ok. O sea, nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que tener 2 criterios de 3 cosas. Uno es la característica de que no regles o de que tengas periodos muy largos. O sea, nosotras, las mujeres, reglamos cada 28 días. Se te puede adelantar o retrasar hasta 7 días si estás nerviosa por lo que comiste, etcétera. Pero si tú tienes periodos de 1 mes o 2 meses que no reglas o simplemente mucho más tiempo, se conoce como amenorrea, ese es un criterio. El otro criterio es estas características de un hiperandrogenismo. Pueden ser clínicas o puede ser que tú lo detectes por sangre y que tú veas que estos andrógenos estén altos. Y la tercera es que por el ultrasonido puedas ver que estos folículos, que no necesariamente son quistes, el folículo es como la bolita en donde está el óvulo adentro y hay líquido alrededor. Y estas células son las que producen las hormonas. Que no evolucionen, no se hagan... más bien que tengas más de 20 folículos o que el ovario esté grandote y que tenga un volumen de 10 milímetros. Cuando nosotros tenemos 2 de 3, nosotros podemos hacer un fenotipo, que es como la expresión de la enfermedad. Entonces hay muchos fenotipos de este síndrome y es la combinación de estos lo que hace que sea uno muy característico, o sea, clásico, otro no tanto y demás. Y esto va a hacer que nos dé una orientación para cómo nosotros vamos a hacer un tratamiento específico. Ok. Entonces en el ultrasonido vemos esos folículos ya grandes y yo me imagino que los cuentan o... Sí. Sí los cuentas. Sí, se tiene que haber más de 20 y tiene que el ovario tener 10 mililitros, o sea, en volumen. Y fíjate bien, un folículo, o sea, nosotros vamos a estar estimulando un óvulo y va a haber uno que predomina, que es el que se rompe para la ovulación. Lo que sucede aquí es que como no acaba en ese proceso, entonces se queda en la formación, se queda en la formación, se queda en la formación y entonces lo que vemos son múltiples folículos, o sea, quistecitos chiquitos que llegan a tener 20 en cada ovario y que son chiquititos, son como de 2 milímetros cada uno. Ok, está interesante. Mencionabas que más o menos 2, 3 pacientes de cada 10 que ves tienen esta enfermedad. ¿Qué grupos de edades más o menos presentan síndrome de ovario poliquístico? La verdad, se ve muchísimo en edad reproductiva, o sea que cuando nosotros vamos a estar listas para tener la reproducción, pero la mayoría son como entre los 18 y los 25 años, porque fíjate que me ha pasado mucho que las adolescentes muy chiquitas llegan con estas imágenes con el ultrasonido y ya las diagnostican y eso puede llegar a ser normal en gente muy adolescente, que tengas muchos folículos porque al principio no vas a tener un ciclo regular, te puedes tardar hasta 1 año para que tengas tus ciclos regulares. Ok. Entonces no es nada más una cosa, eran los mismos criterios que mencionabas anteriormente. Tienes que tener todos esos criterios para tener este diagnóstico. Exacto. Ok. Hablabas de un trastorno hormonal, donde predominaban más, pues sí, todo esto androgénico, ¿no? Que es lo que los hombres tenemos a lo mejor como 20 o no sé cuántas veces más que ustedes, ¿no? Sí. Entonces no es normal que una mujer tenga tantos niveles de esta hormona dentro de su cuerpo o estas hormonas. Y decías que empiezan a tener caída de pelo, les salen vellos en algunas partes. ¿Esto es por las hormonas? Sí, es que mira, nosotros normalmente mandamos una señal de nuestro cerebro al ovario y el ovario empieza como a generar las hormonas. Primero generamos las hormonas masculinas y después hay una reacción química que las convierte en hormonas femeninas. En el síndrome de ovario poliquístico hay una hiperestimulación hacia el ovario, o sea, como que nuestro cerebro empieza a mandar muchísima hormona, tanto que el ovario no puede con tantos. Entonces, en vez de estimular varios folículos, va estimulando y se va quedando en ese estadio sin que crezca uno solo.
El resultado es que dejamos de ovular, o sea, no ovulamos. Y por eso es súper frecuente que nos dé infertilidad. Infertilidad. Ok. O sea, no ovulas y no menstruas porque pues no se acaba de romper. O sea, en un ciclo normal, tu cerebro manda, el ovario empieza a generar este crecimiento y llega un momento en que se rompe, suelta el ovulito, si no hay un embarazo se cae y la cicatriz forma otra hormona que se llama progesterona, que lo que hace es como un colchoncito adentro del útero para que ahí se pueda anidar el embarazo. Cuando esto no ocurre, se manda la señal, pero se manda la señal y entonces se estimulan muchos folículos. Hay una superproducción de hormona masculina que no se puede transformar en hormona femenina, en estrógeno, y esto lo que hace es que nos da esas características físicas, porque esa hormona masculina sí se va hacia el torrente sanguíneo, y entonces todos tus órganos están afectados por esa característica de esa hormona. Ok, entonces, muy interesante. Estos niveles de andrógenos, ¿no? Que son las hormonas masculinas, cuando aumentan tanto, causan todo esto. Podría ser, a ver, yo me pongo a pensar, podría ser parecido como cuando ciertas atletas se inyectan testosterona exógena para hacerse más fuertes, ¿no? Más musculosas. También no tienen periodo, ¿no? No tienen regla. Exactamente. Hay muchas mujeres que no tenemos o que no tienen tanta grasa y las hormonas provienen de la grasa, provienen del colesterol. Si tú no tienes absolutamente nada de grasa, pues no vas a tener como el sustrato para producir las hormonas femeninas. Por eso es que nosotras estamos constituidas diferente a los hombres. Sí. ¿Y qué crees que pasa? Cuando ya llegamos a mi edad, que estamos en la menopausia, que tenemos pocas hormonas femeninas, nos hacemos empatados con los hombres. Y entonces igualmente tenemos esas características. En la menopausia también te sale barba, te sale acné, empiezas a acumular grasa abdominal, y tenemos características de un hiperandrogenismo. Ok. Ahora, quiero hablar de algo que también he escuchado. Digo, yo sé que la gente sabe que soy huesero, ¿no? Bueno, soy ortopedista, pero también leo a veces, ¿no? Y hablaban mucho de la insulina, ¿no? Que también había ahí un problema, ¿no? Con la insulina en el síndrome de ovario poliquístico. La insulina es una hormona que ayuda a meter el azúcar a la célula, ¿no? Ajá. En términos muy generales, ¿no? Ajá. ¿Por qué se altera la insulina también en esta parte? El 80% de las mujeres que tienen este síndrome tienen una resistencia a la insulina. Resulta que la insulina y la hormona que se produce en el ovario, que se llama hormona luteinizante, son súper similares. Y la insulina hace que las células del óvulo empiecen a producir andrógenos, así totalmente directamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento en la cantidad de insulina, vamos a tener un aumento en la cantidad de estas hormonas. Y es así súper característico que las mujeres que tienen resistencia, hay muchas mujeres que tienen obesidad, por ende, es decir, que se guarda esta grasita. Y generalmente las mujeres que tienen obesidad tienen estos datos de hiperandrogenismo. Ok, entonces, pues, a ver, ahora déjame, estoy como hilando todo. Sí. Entonces tenemos la parte de las hormonas, ¿no? Las hormonas femeninas no están en sus niveles, en los niveles óptimos que deberían tener. Ajá. Hay hormonas más masculinas. Ajá. La insulina aumenta también, Ajá. pero no trabaja tan bien y crea más hormonas masculinas. Ajá. Y ahora, si tú tienes más tejido adiposo, eres obeso, o bueno, en este caso obesa, ¿podrías estar más predispuesta a tener síndrome de ovario poliquístico? Sí, entre más, o sea, tenemos una relación y es más, hay muchos autores que dicen que el síndrome metabólico se llama de diferentes formas en nuestra vida reproductiva. Entonces, en las mujeres de edad de jóvenes se llama ovario poliquístico porque definitivamente tenemos la misma propensión hacia el síndrome metabólico. Cuando ya estamos adultas, pues empieza como diabetes, como hipertensión y entonces se empieza a juntar hasta que al final acabamos con un síndrome metabólico. Digamos que es la misma enfermedad. El ovario poliquístico tiene la característica de, como tenemos obesidad,
se empieza a almacenar esta grasa, tenemos resistencia a la insulina y si nosotros no lo atacamos a tiempo, puede evolucionar para convertirse en algo como una prediabetes, diabetes y síndrome metabólico. ¿Qué crees? Que todas las mujeres están preocupadísimas de que, o pensamos de que nos vamos a morir de cáncer o cosas así, pero la verdad es que la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares producidas por eso. Entonces, como que nadie nos educa que nuestro ciclo menstrual tiene que estar regulado por nuestros hábitos, la alimentación, lo que pensamos, lo que decimos, todo eso nos afecta. Es más común, es cierto, porque muchas se preocupan justamente, ¿no? Lo que tú dices Ajá. es el cáncer, ¿no? Pero lo principal es la hipertensión y la diabetes, ¿no? Que es lo que más hay en este país. Exacto. Y la menstruación tiene una connotación negativa cuando es un biomarcador. Si tú reglas cada mes, cada 28 días, quiere decir que tu organismo está funcionando en forma adecuada. Cuando nosotros dejamos de menstruar, no solamente son los ovarios, es todo tu cuerpo que te está mandando una señal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que poner mucha atención, porque la regla no es mala, sino todo lo contrario. Es nuestro semáforo de saber si estamos haciendo las cosas bien. Es un clip viral, ¿eh? Ok. Porque prioritiza, ¿no? El cuerpo. O sea, si tú fueras cuerpo y tendrías poquita energía, la usarías para pensar, para respirar, pero para reproducirte, no. Entonces, el primer sistema que se ve afectado cuando todo nuestro sistema está en desequilibrio. Sí, justamente ese es un semáforo. Me gustó mucho eso que dijiste porque es algo que muchas veces no, como que en general, en la generalidad, tú dijiste, tienen una connotación negativa, ¿no? La menstruación, qué mal, ¿no? Porque es algo completamente biológico y normal. Y debería, más bien ponernos como las alertas, si no la tenemos o la tenemos de una manera completamente irregular, por así decirlo. Ajá. Okay. Pero eso es porque tenemos como mala información. O sea, la menstruación no debe ser dolorosa, no debe interrumpir nuestra calidad de vida, debe de ser algo como parte de nosotras. Entonces, la mayoría de las mujeres cuando tienen una alteración de esta índole, pues te llega y dices, chin. Pero fíjate, malamente las mujeres también la usamos pues para ausentar en nuestros labores, para no tener relaciones, o sea, la regla es buena cuando nos conviene y mala cuando nos conviene. Interesante, interesante. Hablabas de los síntomas y me dijiste que ciertas mujeres empiezan a generar más vello, ¿no? En el cuerpo, digamos. Empieza a salir vello donde normalmente no había. ¿Cuáles son estos sitios donde normalmente aparece este vello? Bueno, nosotras tenemos una disposición totalmente diferente a la de los hombres. Entonces, cuando empieza a salir el vello donde no debería de haber, como en barba, bigote, o que al revés falte vello aquí, como en el hombre es más frecuente la calvicie, o el vello en la complejo areola pezón, y sobre todo entre el ombligo y el pubis. Se empieza a hacer, en vez de triangulito, como un triángulo para arriba y un triángulo para abajo, como en la disposición del varón, claro, en lugar de tener solamente el monte de Venus. Alrededor de las piernas, alrededor del ano, y este vello se vuelve como mucho más grueso. No es un vello que normalmente puedes heredar de tus papás, porque eso también es importante, sino que es un vello como púbico, o sea, mucho más grueso. Sí. Este vello, por ejemplo, cuando tenemos una paciente con síndrome de ovario poliquístico, estuve viendo que muchas pacientes van a estas clínicas de láser, ¿no? Para quitarse justamente el vello y todo esto, y a veces esos tratamientos no son suficientes, ¿no? Como, más que nada es por la parte, hormonal. Entonces, tendríamos primero que tratar esa parte hormonal antes de acudir a este tipo de lugares. Siempre. Y te voy a decir algo que me da muchísima pena, pero ellos hacen más diagnóstico que las mismas mujeres. ¿En serio? Ajá. O sea, generalmente me dicen, oye, es que fui a depilarme y me dijeron que me viniera a checar. Y yo, gracias a Dios. Te los mandan. Ajá, me los mandan. Cuando realmente nosotras deberíamos estar tan en contacto con nuestro cuerpo que deberíamos de conocer precisamente cómo es que estamos y si se incrementa. Entonces es súper importante, pues, voltearnos a ver en el espejo, dónde tengo mi vello, cómo están mis genitales. La resistencia a la insulina también da otro tipo de síntomas, como la famosa acanthosis nigricans, que son estas manchas,
los lunarcitos aquí en el cuello, que dicen, no, mi mamá los tiene. No, eso tiene que ver con la resistencia a la insulina. Eso de la acantosis nigricans, Ajá. ¿cómo sería para que la gente lo reconozca? Ajá. ¿Cómo lo, Es como cómo una definirías? mancha en el Ajá. cuello, en el codo, que no se quita, que es como mucho más oscura y que todo el mundo llega y dice, oye, es que por más que me baño o me lavo, no se quita. Son como acúmulos de esta melanina que se da ahí porque justamente la insulina no funciona. Y también te pueden salir como estas verruguitas en el cuello. Es súper característico. Ok, entonces cuando veamos eso, o sea, ahí busquen acantosis Sí. nigricans, tenemos que pensar entonces este problema metabólico. Es ¿no? correcto. Problema metabólico. También había visto, y también lo dijiste, sobre el acné. Muchas pacientes llegan, imagino, a tu consulta también con problemas de acné que usualmente no tenían antes, ¿no? Y empiezan a generar mucho acné. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué tienen tanto acné? A veces les sale en la cara, no sé si en la espalda también les sale. Híjole, pobre, sí, en la cara, en la espalda, justamente porque las hormonas masculinas hacen que tu piel se vuelva más grasosa. Y entonces empiezan a tener, es un acné muy característico porque es como el barro que se te queda enterrado, que no sale y que generalmente se da aquí como en la parte de la barba. Entonces, yo entiendo que es una característica muy importante porque pues es nuestra carta de presentación, tu cara, pero realmente no les importa no arreglar, pero sí les importa verse bien. Entonces aquí hay que justamente integrar todo. Si tú no menstruas o no menstruas regularmente y además tienes el acné, pues es una sintomatología que tienes que ir a que te chequen, definitivamente. Ok. Entonces es también disciplinario, ¿no? Porque, digo, tú eres la principal como ginecóloga, pero también a veces me imagino que los mandas, no sé, con el dermatólogo o no. Por supuesto, sí, es una enfermedad en donde interfieren muchas causas, que dijimos, pues una parte genética, porque pues, nada más por ser mexicanos ya tenemos como esta predisposición a tener la resistencia a la insulina. Por otra parte, tenemos alteraciones en el ovario y por otra parte tenemos alteraciones que tenemos que ver por laboratorio. Pues definitivamente tenemos que estar tratándonos con dermatólogos, con nutriólogos, con gente que nos ponga una rutina para hacer ejercicio, cambios en el estilo de vida y definitivamente a veces también tenemos que descartar otras cosas como producción anormal en nuestro cerebro de prolactina o de glándulas suprarrenales y además se eleva el cortisol durísimo. Se relacionan entonces Por con supuesto. Acuérdate que todas las hormonas, cuando nosotros hablamos de hormonas, no las podemos ver en forma independiente. Si se activa una, se activan todas. Entonces, si tenemos tiroides, tenemos mal la hormona que estimula el ovario y viceversa. Si se eleva el cortisol, estas pulsaciones se van a acelerar. Todo es como unos mensajeros de tú ya estás lista, entonces se va a producir tal o tal sustancia. Ok, Yuli, interesante. A ver, y muchos ahorita están viendo y se están preguntando, a ver, doctora Yuli, cuando yo vaya con usted, bueno, contigo porque todavía estás joven. Claro. ¿Qué estudios me vas a mandar? ¿Qué estudios de sangre me vas a mandar? Ya sé que me vas a mandar ultrasonido porque lo dijiste al principio, pero ¿qué otros estudios de sangre le vas a mandar a la paciente? Bueno, como dijimos que se relaciona con la insulina, lo primero es hacer un estudio en sangre para ver la cantidad de insulina y de glucosa. Generalmente se hace el LOMA, con una formulita se determina si estás en una resistencia o no. También tenemos que checar tu perfil hormonal. Y aquí es súper importante porque de repente llegan y no se los hacen bien. El perfil hormonal tiene que ser más o menos el día 3 y te explico por qué. ¿Te acuerdas que dijimos que la señal se manda del cerebro hacia el ovario? Sí. Esa hormona se llama folículo estimulante porque estimula el crecimiento del folículo. Y una vez que se logra la ovulación, se eleva la hormona luteinizante. Entonces, en estas pacientes, si no tenemos la ovulación, va a estar mucho más alta la hormona luteinizante que la hormona folículo estimulante. Y esta relación es tan importante que a veces se triplica el valor de esta hormona y lo podemos valorar. Si tú no estás reglando, en cualquier parte del ciclo, pero si sí menstruas, pues es lo mejor hacerlo al tercer día, que es cuando la hormona folículo estimulante debería estar mucho más alta. O sea, forzosamente 72 horas después de que empiezas a menstruar. O al tercer día del ciclo. Exactamente, a las 72 horas. 72 horas. Así es. Ok, interesante. Ajá, porque todo el mundo se hace bolas cuando nosotros decimos al tercer día del ciclo. El primer día que te baja es el día número 1.
Sí. Igual cuando les decimos tu fecha de última menstruación, piensan que es el último día de tu regla. No, siempre nos referimos al primer día de sangrado, así sea una gotita. Ok, eso para ser Sí. muy, muy claros. Entonces, las hormonas, la glucosa. Ajá. La LH y FSH, o sea, tu perfil FSH. hormonal y también, obviamente, tu perfil andrológico, o sea, las hormonas masculinas, que tendrían la DHEA, que son las siglas por dehidroepiandrosteroniana, la testosterona libre y la androsteroniana, para que nosotros podamos decir cuál es la causa o cuál es la hormona mayoritaria que se está produciendo en forma normal en el ovario. Ok. Entonces, estos estudios, esta parte clínica que uno ve a la paciente. Pero, ¿qué pasa, Yoli, si llega una paciente que clínicamente, que es lo que nada más podemos ver, no tiene estas características? A lo mejor no tiene acné, o a lo mejor no tiene sobrepeso. Y he visto que muchas preguntan, ¿una puede tener síndrome de ovario poliquístico si es muy delgada? ¿Es probable? Sí se puede. Sí, no es lo más común. Hay un 20% de mujeres que son delgadas, pero que sí tienen estas características. Generalmente puedes tener resistencia a la insulina y ser delgada también, o puedes tener nada más una distorsión ovárica, o sea, que tus ciclos no menstruen, o sea, que tú no tengas tus ciclos regulares cada 28 días. Con el puro ciclo, la normalidad del ciclo, uno ya puede empezar a decir, a ver, aquí hay algo. Sí, o sea, si tú no tienes tus ciclos regulares, hay que acudir porque podemos descartar muchas cosas. Y fíjate que algo que no hemos comentado, que no quiero que se me pase, también es que la mayoría de las mujeres que tienen este problema tienen también un síndrome de intestino irritable, o sea, como que se ve junto con pegado. Y entonces a veces son personas que ya pasaron por el gastro o ya pasaron por muchas cosas y no estamos viendo la relación de la hormona con el intestino. El estrógeno, cuando está chafa, por decirlo así, aumenta la permeabilidad intestinal y hace que tengamos mucha más distensión. Y el estrógeno, nosotros lo fabricamos en el hígado, pero más bien se fabrica en el ovario y se va a eliminar a través del hígado, va al intestino, y si no tenemos unas bacterias que lo eliminen por las heces o por la pipí, se vuelve a absorber y tenemos estados de hiperestrogenismo chafa sin poder hacer su acción. Y entonces ahí vemos el ovario poliquístico, la endometriosis, la formación de miomas, simplemente porque no tenemos bacterias buenas que nos ayuden a dividir el estrógeno para que se pueda eliminar a través de las heces. Eso está muy interesante, o sea, está vinculado a este síndrome de intestino irritable. Por eso es mucho más común en mujeres. Se llama estroboloma a todas estas bacterias que producen esta enzima que se llama glucuronidasa, que puede dividir al estrógeno para que pueda ser eliminado. Oye, ¿y cuánto? Es súper común, ¿no? O sea, cualquier amiga, novia, que está inflamada, y aparte tiene todos estos problemas que tú dices. Exacto. Entonces, ¿qué relación habría si el colon irritable es más frecuente en mujeres? Definitivamente tiene que ver con la excreción del estrógeno. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a interactuar multidisciplinariamente porque tanto los gastros tienen que ver conmigo, tú como ortopedista tienes que ver con las hormonas. Y la verdad es que las hormonas solamente son mensajeros del equilibrio que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Totalmente, me gustó mucho esa integración, no lo había pensado, ¿eh? Sí. Eso está interesante. Oye, y cuéntame un poco de la fertilidad, ¿se ve afectada cuando uno tiene SOP? Claro, habíamos comentado que hay muchos folículos que no maduran y entonces se produce anovulación, o sea, no podemos ovular. Si no ovulas, pues no se suelta el óvulo para que se junte con el espermatozoide. Entonces, definitivamente hay un problema enorme de infertilidad que se puede tratar. O sea, no es como para alarmar a las mujeres, porque sí tiene una solución. Nada más aquí hay que entender que el ovario poliquístico no se cura. Podemos detener la expresión del síndrome, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que es algo que ya es una predisposición para. Ok, o sea, ya hay una parte ahí genética, hereditaria de ovario poliquístico. Por supuesto. Y hay gente, o sea, si tienes esa predisposición, ¿lo vas a desarrollar siempre? ¿O tú hay alguna manera de
evitarlo o cómo funciona ahí? No, siempre podemos detener todos los procesos. Okay. Acuérdense que nosotros como médicos no solamente tenemos la función de dar el tratamiento, sino de realmente evitar que esto avance. Entre más temprana edad nosotros lo detectemos, podemos como detener el proceso para que no se exprese y no evolucione a una diabetes, a una hipertensión o a un síndrome metabólico. Y si nosotros estamos diciendo que la resistencia a la insulina juega un papel muy importante, a veces con cambios tan simples como una buena dieta y hacer ejercicio, se puede detener la expresión de siempre. Ok, dieta, o sea, podrías no manifestarlo nunca, ¿no? Otra vez. Que estaría genial, ¿no? Estaría buenísimo. Estaría buenísimo eso. Ok, entonces ya vimos esta parte de la resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, la fertilidad y todo. Ahora, yo me imagino que dependiendo a el caso que tú te encuentres de una paciente que llega contigo, es como el manejo que le vas a dar, ¿no? Cuéntame un poco de eso, Julie. ¿Cómo decides eso? ¿Qué tienes que ver para decir, oye, yo te voy a dejar, como no sé, dieta y ejercicio? Oye, yo te voy a dejar tal cosa. ¿Cómo empiezas a ver al paciente y cómo decides tú qué tratamiento darle? Bueno, el 90% del tratamiento es la dieta y el ejercicio. Eso sí te puedo decir, porque si sabemos que la causa es que no estamos teniendo una energía adecuada, necesitamos como equilibrar todo para que tengamos esa energía. Entonces, lo primero es sí o sí hacer una dieta. Hay un montón de discrepancia entre que si la dieta del ayuno y no. Últimamente lo que hemos visto es que el ayuno no es bueno para las hormonas. Nosotros no podemos ir a entrenar en ayunas. Nosotros no podemos tener como esos impulsos de nuestra hormona que va a dar la señalización al ovario si estamos en ayunas. Entonces, la dieta que nosotros proponemos es una dieta de bajo índice glicémico, así se llama, comiendo 5 veces al día. Es decir, mantener los niveles de azúcar constantes para que no haya estos disparos ni para arriba ni para abajo y que tu cuerpo reciba la señalización que siempre tienes energía para que el ovario pueda producir las hormonas que tiene que producir. Órale, o sea, sí hay una dieta establecida. Por supuesto. Para el síndrome de ovario poliquístico. Así es. Mantener los niveles de azúcar es lo más importante. Si hasta tenemos esos picos, entonces va a ser complicado manejar esta enfermedad. Por supuesto. Ok, ahora el ejercicio. El ejercicio pues, es muy ambiguo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, Julie, oye, pues haz ejercicio, pues para mí es como, bueno, pues voy a salir a caminar. Para otro va a decir, bueno, pues voy a hacer actividad física intensa, ¿no? 20 minutos, voy a quemar grasa. ¿Cómo podemos llegar a un consenso? ¿Qué tipo de ejercicio le recomiendas? ¿Cómo sería eso, Julie? Siempre para las mujeres el mejor ejercicio es el ejercicio de fuerza. Si nosotros utilizamos la fuerza, lo que vamos a hacer es quemar la grasa y en los adipocitos también se forman los estrógenos. O sea, el estrógeno se forma principalmente en el ovario y en el tejido graso. Entonces y en las glándulas suprarrenales. Son los 3 lugares en donde nosotros vamos a formar. Entonces hay que disminuir el estrés, que también se logra haciendo ejercicio. Hay que realmente quitar el tejido adiposo para que podamos tener una mejor conversión de andrógenos a estrógenos y hay que tener a los ovarios tranquilos. Entonces, el mejor ejercicio que hemos visto que tiene resultado es el de fuerza. Por supuesto que el cardiovascular te va a dar todo este beneficio de tener, pues de sentirte bien, de tener tu frecuencia cardíaca bien, de tener todo este beneficio que nos da las endorfinas que nos dan el ejercicio. Pero para las hormonas siempre el trabajo de pesas. Y yo no soy entrenadora, pero lo que sí te puedo decir que me han enseñado todos mis maestros es, si tú pones a cargar fuerza y puedes hacer más de 8 repeticiones, es que te falta peso. O sea, estos de 20 repeticiones de tan poquito peso no sirve. O sea, te tiene que costar trabajo. El ejercicio es poner en estrés al cuerpo para que realmente se mueva la grasa y se conviertan los andrógenos a estrógenos. Me encanta, sí. Cuando llegas a la 8ª repetición, que llegues casi al fallo muscular. Así es. Ese es un buen ejercicio. Ese es un buen ejercicio de fuerza. ¿Y tú recomiendas ejercicio de fuerza para síndrome de ovario poliquístico? Yo reconozco que el ejercicio es bueno en todas las formas. Totalmente. Pero sí, específicamente para las hormonas, la fuerza
Y el formar músculo es lo que mejor nos va para tener el sustrato para hacer unas hormonas adecuadas. Increíble recomendación, Julie. Oye, y la parte emocional, psicológica, ¿qué tan importante juega este papel en este síndrome? Imagínate. O sea, la verdad es que nosotras estamos conectadas en todos los sentidos. Sería incongruente decir, no menstruo y estoy feliz. Por supuesto que las mujeres con este tipo de síndrome llegan a tener depresión. Obviamente, imagínate tener acné en tu cara, vello en donde no arreglar. Es un como predisponente a no tener un vínculo con una pareja, a no sentirte bonita para tener relaciones sexuales. Muchas de estas parejas, de estas mujeres, tienen resequedad vaginal y esto hace que sea un ciclo, ¿no? Si tienes resequedad, no disfrutas las relaciones, haces un vaginismo, que es un espasmo de la vagina, y esto se vuelve un ciclo vicioso. Más el autoestima hasta los sueldos, esto puede ocasionar como muchos problemas. Entonces hay que entender que esto es una complejidad que va a ir mejorando conforme tú vas siendo responsable de estos hábitos, porque si bien es cierto que la depresión puede ser tratada y hay que diagnosticarla oportunamente, también nosotros podemos hacer eso para que, o sea, por nosotras mismas, para que empecemos a sentirnos mejor. Yo te puedo asegurar que con la dieta empiezas a ver ya un cambio real. Ok, sí, son tres pilares muy importantes, ¿no? Dieta, ejercicio y la salud emocional para empezar a tratar todo esto. Además, ¿tú te acuerdas que nosotros tenemos, para que funcione una hormona, necesitas activar como la cerradura? Tenemos receptores. Cierto. Y estos receptores de estrógenos están en todo nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestros vasos sanguíneos, en nuestro estómago, en las mamas, en el útero. Entonces, cuando nosotros activamos, por ejemplo, los receptores de estrógeno, el estrógeno pues regula nuestra temperatura, nuestra calidad de sueño, nuestra dilatación en los vasos sanguíneos, por eso nos protege contra enfermedades, regula nuestro tránsito intestinal, por eso está relacionado nuestras hormonas por cómo hacemos del baño, ¿no? O sea, te baja y de repente pues tienes tu parte de evacuación normal y antes de que te va a bajar pues se te suelta. O sea, empezamos a tener como mucho más diarreíta. Todos estos cambios hormonales se dan por la activación de estos receptores. Entonces, si están no activados, pues imagínate, en el ovario poliquístico tenemos insomnio, tenemos depresión, angustia, pérdida de la memoria. Todas estas cosas son derivadas justamente de que no se activan estos receptores en forma adecuada. Wow, eso es muy interesante. Es toda una integración, como en la carrera de medicina, ¿no? Fisiopatológica de algo que parecería nada más que afecta una cosa, pero está afectando literalmente todo. Absolutamente todo. Uh-huh. Oye, Julie, y también dentro del tratamiento, a ver, tú dime, tú eres la experta. Yo he escuchado que dejan medicamentos. Obviamente que se sirven para muchas cosas y dentro de estos dejan anticonceptivos orales. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la función de estos en el tratamiento? ¿Cuándo dejarlos? ¿Cuándo no dejarlos? ¿De qué depende? Bueno, tienen sus indicaciones. Como bien habíamos dicho que las hormonas masculinas se elevan, estas pueden tener un efecto en el útero y hacen una cosa que se llama hiperplasia endometrial y empiezan a tener como una sobrecrecimiento de las células que están adentro del útero. Esto, si se perpetúa, pueden dar células que no se parecen a la mamá y crear células que se llaman atípicas. Y después de mucho tiempo, estas te pueden dar cáncer de endometrio. Entonces, si vemos, depende de los fenotipos que comentábamos, que es la combinación de los síntomas más los niveles altos de andrógenos, para estas mujeres que son más clásicas, sí podemos poner un paro para disminuir la cantidad de andrógeno para proteger el útero. ¿Cuánto tiempo? Pues eventualmente, mientras que tú haces tu parte de cambio de hábitos, además de que nos vamos a apoyar con otra suplementación con vitaminas y inositoles, que ahorita vamos a ver más adelante, es importante, a lo mejor por un periodo de 6 meses o a un año, bajar los niveles de andrógeno hasta que tu cuerpo pueda acostumbrarse a que por sí solos vas a tener una autorregulación.
Ok, esa es la principal situación, bajar los niveles de andrógenos, por eso estamos dando estos medicamentos, ¿no? Así es. Ok, sí, tiene una justificación completamente Sí. y en la patología de la enfermedad. Ajá. O sea, si te dicen voy a tomar anticonceptivos para toda la vida, no. En medicina no hay siempre toda la vida. Sabemos que entre 6 meses y 1 año sería lo ideal para bajar los niveles de andrógenos. 6 meses y 1 año, ok. Y esto no es no es algo malo, ¿no? Porque luego he buscado en redes, ¿no? Que dan como connotaciones negativas al uso de anticonceptivos orales. Hay indicaciones completamente. Ahora, ¿en qué casos tú no los dejarías? O sea, ¿qué casos? Bueno, esto no lo veo necesario. Digo, tú que eres la experta. Ajá. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra salud y empezamos a hacer un cambio en el estilo de vida que realmente tiene ese impacto, vamos a ver una mejoría paulatina. ¿En qué casos no lo recomendaría? Hay ciertos tipos de fenotipos en donde no tienen las características clínicas de un hiperandrogenismo, por ejemplo, y sí la estructura en el ultrasonido. A lo mejor esas mujeres podrían vivir sin anticonceptivos sin ningún problema. Hay otro tipo de fenotipos como en donde sí tenemos el hiperandrogenismo, pero no se manifiesta clínicamente y solamente está en los estudios de laboratorio. También podrían ser candidatas. Es decir, los anticonceptivos no quitan la causa, pero nos pueden ayudar a controlar el problema actual del hiperandrogenismo. Entonces, definitivamente no sirven los anticonceptivos para quitar el síndrome de ovario poliquístico, pero sí nos sirven para detener el proceso de androgenización cuando este es demasiado grave. Ok, perfecto. Explicación perfecta. Julie, también, como mencionabas anteriormente, se afecta la insulina y los niveles de glucosa. ¿Tú dejas algún tipo de medicamento para esto o valoras con la dieta, ejercicio? ¿Cómo funciona ahí? No, acuérdate que pedimos los laboratorios y si Sí. documentamos que hay una resistencia como tal, hay 2 tipos de sustancias que podemos utilizar. Uno que está súper innovadora, que son los inositoles, que son productos naturales que provienen de los folatos, como si fuera una vitamina B en términos coloquiales, y lo que hace es mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, normalmente tenemos que dar 4 gramos al día junto con la dieta para que tengan su efecto. Si estos no funcionan, entonces agregamos lo que llamamos como una metformina, que es una biguanida. Y la metformina lo que hace es mantener los niveles de azúcar bajos para que tú puedas tener como una resolución adecuada de tus hormonas. Pero si tomas esto y no haces dieta, volvemos a lo mismo. Solamente estamos como tapando el problema y no estamos realmente quitando la causa de fondo. Ok, perfecto. Ahora ya hay muchas mujeres que llegan con tratamientos como el GLP-1 que se utilizan también para mejorar la resistencia a la insulina. Y estos se administran cuando nosotros no tenemos una mejoría con la metformina o cuando sí estamos ante un problema de obesidad que tenemos que justamente acudir con un endocrinólogo o con algún especialista que los dé. Nosotros como ginecólogos no tenemos el entrenamiento para dar este tipo de medicamentos. Ok, y sabiendo eso, ¿este SOP te predispone a tener diabetes? Por supuesto. Acuérdate que dijimos que si no se trata en forma adecuada y tú dices, pues ni quiero tener hijos, no me importa, me vale, y te sigues sin reglar con el aumento de sobrepeso y la resistencia a la insulina, pues es un factor de riesgo para producir una prediabetes, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y evidente enfermedad cardiovascular. Por eso sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país, en mujeres. Híjole, y está muy, muy vinculado a la diabetes, a la hipertensión, entonces el síndrome de ovario poliquístico. Es importante tratarlo, ¿verdad? Diagnosticarlo y tratarlo. Por supuesto. Superimportante. Es el mismo, es la misma enfermedad, pero con diferente nombre. La misma puerca, pero revolcada, ¿no? Como dicen por ahí, Exacto. ¿no? Bueno, Julie, aquí en Medicina Viral tenemos una dinámica. Muy bien. Son las preguntas del público, las preguntas más comunes, la gente que tiene dudas y que a veces le da pena como preguntarle, incluso le dan pena preguntarte en consultorio. Ajá. Entonces yo te las voy a preguntar. Va. Aquí me pasaron un celular con todas las preguntas. Voy a girar como una ruleta que vamos a ver. Vamos a escoger unas 5 o 6 preguntas y tú me vas a responder desde tu expertise. Dale. ¿Te late? Me late. Vamos a girar la ruleta y vamos a ver cuál es la primera pregunta del público. Ok. Aquí dice...
¿Por qué mi SOP o síndrome de ovario poliquístico me está dando muchos granos y muchos pelos por todo el cuerpo? Acuérdense que el ovario produce hormonas que generalmente son primero masculinas y se convierten en hormonas femeninas. Si nuestro ovario tiene una alteración o una enfermedad, no podemos convertir estas hormonas y entonces tenemos un aumento en las hormonas masculinas. Y estas hormonas masculinas nos dan esta característica que es más frecuente en hombres, el acné, el vello. Entonces es muy importante que recibas un tratamiento adecuado y que por supuesto acudas con tu doctor para que te integre tus niveles de andrógeno. Increíble. Y cabe mencionar que, a ver, estas preguntas ya, a lo mejor ya las habíamos respondido un poquito, un poco más médicas y todo anteriormente en este mismo podcast, pero aquí son las del público, ¿ok? Vamos a girar de nuevo la ruleta. A ver qué otra pregunta tiene el público. Y dice, ¿el síndrome de ovario poliquístico se puede curar o es una condición permanente que tengo que tener toda mi vida? Pues miren, en medicina no podemos decir ni todo ni nunca, porque no podemos nosotros como pues casi que echar la maldición. Pero lo que sí podemos decir es que es una predisposición de tu cuerpo a no manejar bien tu sistema y que necesitas prestar mucha más atención en hacer un equilibrio constante. Entonces, acuérdense que lo que es bueno crea valor. Entonces, el tú tener unas bases sólidas de tu dieta, tu ejercicio, puede controlar para que no se manifieste nunca este síndrome y que no se exprese. Pero eso depende de ti. Así como una remisión. O sea, no Así. Que está ahí todavía, pero tú como no puedes se puede quedar, dormir. Dormir, si tú flaqueas un poquito y entonces se puede manifestar. Ok, perfecto. Pero así todos, ¿no? Todas. O sea, es como si yo me pongo como ballena en tobogán a comer, pues voy a engordar. Así Claro. es el tema. Sí. Entonces, pues que siempre hay que estar uno pendiente, pues sí. Sí. Vamos a ver otra pregunta del público. A ver. Ok. ¿Por qué algunas mujeres con SOP tienen menstruación y otras no tienen menstruación y otras a veces tienen menstruación? ¿Por qué varía tanto esto? Ajá. Como cuando nosotros vamos a menstruar, se tiene que crecer un óvulo y generalmente se rompe. Entonces, en el ovario poliquístico no se hace este ciclo. A veces podemos tener muchos óvulos que no llegan a romperse, o a veces puede ser que uno se rompió, pero hay otros que se quedan en un estadio latente que no empiezan a crecer. Entonces, lo que sí es una condicionante es que puedes tener alteraciones menstruales y menstruar cada 35 o 40 días. Entonces, para muchas mujeres esto puede ser normal, pero si reglas un mes y luego no, y luego otra vez y luego no, eso ya no es normal. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta del público. Ok. El ovario poliquístico, digo, esto ya lo respondió Yuli, significa que tengo muchos quistes en los ovarios nada más. Es que la palabra quiste es una bolsita de agua. Entonces, sí, tenemos muchos foliculitos que no crecen, pero es un síndrome, son muchas cosas, no nada más es el ovario. Entonces, es parte de todo. Es parte de una de 3, de 4 o de muchas. Ok. La siguiente pregunta dice... Ok. ¿La alimentación realmente puede influir de forma importante en mi SOP? 100%. 100%. 100%. Es lo más importante. Es lo más importante. Nuestras hormonas dependen de lo que comemos. Somos lo que comemos, definitivamente. Ok. Para que lo anotes ahí. Sí. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta. Ok. Mira, en base a eso, les quería también como aprovechar para sumar lo que se me acaba de ocurrir es, las pacientes que tienen ovario poliquístico generalmente tienen tanta deficiencia nutricional que necesitamos suplementarlas con vitamina D para que el funcionamiento de las hormonas esté en forma adecuada. Y también necesitamos consumir omega 3, que son estos 2 suplementos que son indispensables, además de la dieta, para que nos ayuden a activar estos sistemas y se realice la
aromatización, o sea, la conversión hacia hormonas saludables. Ok, para que funcionen bien nuestras hormonas, omega 3 y Vitamina D. Eso es muy que importante. hay una deficiencia del 80% en nuestra población. Así es altísimo, ¿no? Entonces hay que checar siempre la vitamina D porque nos ayuda en el metabolismo del estradiol, del estrógeno. Ok, perfecto. Y la última pregunta del público. A ver, ¿se puede tener ovario poliquístico y no tener ninguno de estos síntomas? Sí. Puedes tener, que sería como la remisión o como tener el síndrome dormido, que tú tuvieras esta predisposición para generar andrógenos y que gracias a tu vida están controlada esa sobreproducción. Entonces ese sería lo óptimo para nosotras, sería llegar a ese estado, que aunque tú conocieras que alguna vez tuviste síndrome de ovario poliquístico, pues ya no se expresó más porque hiciste los cambios necesarios en tu vida. Ok, Yuli. Oye, y ahorita muchas mujeres están viendo esto y dicen, ¿qué tan común tengo que ir a la ginecóloga? O sea, ¿cuántas veces al mes tengo que ir para que me dé seguimiento? ¿O nada más voy una vez y yo voy por mi cuenta? ¿Cómo es más o menos el seguimiento de esto? Bueno, definitivamente tu check-up anual es importantísimo porque muchas veces cuando el check-up hacemos el ultrasonido vaginal es cuando nosotros podemos integrar con las características clínicas este síndrome. Pero generalmente se hace pues su citología, o sea, su Papá Nicolau, su ultrasonido para descartar todas estas cosas y generalmente también es un espacio en donde puedes hablar de sexualidad, de dudas, preguntas que tengas, de todo. Así que creo que es importantísimo que encuentres una doctora o un doctor con el que tengas la confianza para poder platicar, porque finalmente, pues a veces somos la primera línea con la que tienen contacto las pacientes. Oye, es bien difícil, ¿no? Luego yo me pongo a pensar como los pacientes, que qué pena, ¿no? Contar a veces ciertas cosas, ¿no? Pero sí tiene que ser un espacio, ahorita dijiste algo muy importante, de confianza, ¿no? Como para claro. todas las dudas y eso. Además, sí es una ventaja de ser mujer, porque perdóname que te lo diga, doctor Vic, Sí. pero es que los hombres son tierra de nadie. A los hombres nunca los ve nadie, ni siquiera la garganta. No. Entonces, pues nosotras sí estamos más apapachadas en ese sentido. Te lo digo porque generalmente hasta cuando llegan acompañadas de sus parejas, casi veo la carita del hombre diciéndome, yo también quiero. Pero bueno, nosotros tenemos la ventaja de tener un médico que nos va a ver anualmente y con el que podemos nosotros extraer mucha información. Increíble podcast. La verdad es que haces que un tema que la verdad es complejo, ¿no? A nivel médico es complejo, sea muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Yuli, ¿qué mensaje le darías a esas personas que nos están viendo, que les acaban de diagnosticar SOP o que a lo mejor ya tienen eso, se están tratando y que pues, no se sienten como muy bien consigo mismas? Hablabas mucho de la autoestima, hablabas mucho de esta parte emocional. ¿Qué les dirías tú como ginecóloga? Pues a mí me encantaría decirles que no hay enfermedades sino enfermos, porque eso nos enseñaron desde que estábamos en la primera clase de medicina, que tú puedes tomar las riendas de tu sintomatología y que realmente es esto pasajero siempre y cuando puedas comprender que va a haber una congruencia, que va a ser pasajero y que generalmente con un buen acompañamiento vas a lograr que esto no se exprese ni te afecte. Increíble. Pues muchísimas gracias, Yuli, por esta entrevista, este podcast. La verdad, me gustó mucho. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Ver todo lo que dices. Estoy como @doctora Yuli. Doctora Yuli. También salió en la tele, Yuli. Ella fue de los influencers originales, porque Sí. antes de que todos nosotros existiéramos, ella ya salió en la tele y era famosa. Y sigue siendo famosa. Muchas gracias. Gracias, Yuli. Y bueno, este fue un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic en redes sociales. Acuérdate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, evidentemente. No se te olvide que en Spotify ya puedes comentar, darnos 5 estrellas y en todas las demás puedes comentar lo que quieras. La verdad es que comparte los episodios, los fragmentos, que eso ayuda mucho al podcast. Nos estamos viendo en el próximo episodio.